voy a abordar que me ha tocado es historia y producción literaria de las mujeres en el Perú contemporáneo, qué dificultades enfrentamos. Y antes que nada tendríamos que definir a qué nos referimos con Perú contemporáneo, ¿no? Podríamos indicar unas fechas que acoten un periodo, pero también podemos entender esta denominación de Perú contemporáneo como el constructo actual que engloba todas sus precedencias. Incluso para tales precedencias tendríamos que señalar un punto de partida y tomar como referencia el devenir republicano, o el momento en que se asienta en estas tierras la escritura, o incluso remontarnos a lo prehispánico. Todo ello nos sirve. Con fines prácticos planteemos grandes saltos en el tiempo que nos conduzcan a este 2022, a esta tercera década del siglo XXI. O mejor, esbocemos algo de lo que ocurre hoy y remitámonos al pasado cada vez que resulte relevante, ya sea para marcar contrastes o mostrar antecedentes. ¿Qué encontramos entonces en la más reciente producción literaria del Perú en relación con las mujeres? En primer lugar, hay que señalar lo más evidente, que en ningún momento de la historia nacional ha habido un número tan grande y significativo de escritoras en ejercicio. Son tantas que sería arduo mencionar sus nombres. Las hay en todos los géneros. Escriben poesía, novelas, cuentos, ensayos y teatro. Lo hacen tanto para el público adulto como para el juvenil e infantil. Si vamos más allá, también hacen cómic y novela gráfica. Y más allá, se dedican a la historia, a la investigación periodística, antropológica y sociológica, publican sobre finanzas, sobre economía, sobre medio ambiente, y también ciertamente se involucran en ese gran bolsón que es la autoayuda, a menudo desestimada, pero de muchos modos valiosa, mezcla de psicología y filosofía con fines de pan llevar, y que por eso mismo no deja de tener raíces muy, muy antiguas. Lo menciono, pero vamos a centrarnos aquí en lo que consideramos literario. He mencionado ya la palabra publican, y esto es clave, vamos a guardarla de momento. Este hecho masivo de escritoras peruanas en ejercicio es producto de un proceso aluviónico, acumulativo, que encuentra sus raíces, por ejemplo, en esa tormenta que representa Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán de 1838, o que sigue formando ya una riada con las novelas, tradiciones, ensayos y el teatro escrito sobre todo por Clorinda Mato entre 1884 y la primera década del siglo XX, especialmente con Aves y Nido de 1889, y a la que Rocío ha dedicado buena parte de sus palabras, con justa razón. Y digo que es parte ya de una riada Clorinda Mato por lo mismo que mencionó Rocío, refiriéndose a esta primera generación de mujeres ilustradas, como la ha denominado Francesca de Negri, y de la que formaron parte, como ella bien ha señalado, también otras como Carolina Freire de Jaimes, o Amalia Puga de Lozada, o Lastenia Larriba, y sobre todo Juana Manuela Gorriti, aún siendo argentina, ¿no? Y especialmente, por supuesto, Mercedes Cabello con Blanca Sol. No es menor el proceso tampoco de crecida posterior entre las décadas de 1920 y 1950 al menos, con figuras como Angélica Palma, María Vice, Magda Portal, Rosa Arciniega, Delia Colmenares, Ángela Ramos, Rosa Macedo o Katia Sachs, vinculadas varias de ellas con el periodismo, como lo había estado también sobre todo Clorinda Mato. Aunque decir vinculadas es poco, debería decir más bien que el desarrollo inicial del periodismo en el Perú no es comprensible sin la participación de las mujeres.
exactamente como pasa con la literatura. Y Rocío dedicó unas palabras justamente a esto y al papel que Clorinda Mato daba al periodismo. El periodismo estaba naciendo. Y Clorinda Mato, dicho sea de paso, y como Rocío había anotado en sus diapositivas, fue directora del medio periodístico más importante del siglo XIX, de fines del siglo XIX, que fue el Perú Ilustrado, ¿no? El semanario para las familias, así se llamaba. Y bueno, ahí fue que vinieron muy malas cosas para ella, ¿no? Porque sin entrar en detalles y acudir a otros casos, por ejemplo, podemos decir que antes de un José María Arguedas, o de un Ciro Alegría, o incluso de un López Albújar, estuvieron precisamente una Clorinda Mato y una Mercedes Cabello, poniendo el dedo en la llaga con lo que se llamó el problema del indio, o denunciando los perniciosos esquemas sociales vigentes en el país durante su tiempo, y lo hicieron al alto costo de no ser bien vistas. Vamos a suspender la cronología para mencionar, a propósito de esto, un segundo aspecto, además de la cantidad que ya mencioné en relación con las escritoras peruanas de este siglo XXI. Y es que, siendo una masa significativa, estas escritoras están rastreando y planteando una historia distinta de nuestra literatura. Es decir, que percibimos en ellas un descontento respecto de las formulaciones críticas típicas de la historia de la literatura peruana, realizadas hasta hace no mucho principalmente por hombres, o diría que casi solo por hombres, desde Luis Alberto Sánchez, muy poco metódico pero acumulativo, pasando por Augusto Tamayo Vargas, Antonio Cornejo Polar, Tomás Escajadillo, entre otros. Es decir, que más o menos como ha planteado Rocío respecto de esa, digamos, añoranza de Clorinda Mato, estas mujeres hoy están buscando sus figuras tutelares, digamos, una genealogía quizá, o tal vez, como ella también planteó, una red de sororidad hacia el pasado. Se manifiesta esto justamente en la recuperación de escritoras y obras que la gran y masculina historia de la literatura peruana nos venía escamoteando, escondiendo bajo la alfombra, cuando no minimizando. Porque veamos que todos aquellos hombres que mencioné antes, nombres, perdón, que mencioné antes, desde Angélica Palma hasta Katia Sachs, no han formado parte sistemáticamente de esa gran historia. Hay, en cambio, entre las escritoras de hoy y también entre las críticas y las editoras, una fuerte vocación por el rescate, por la inclusión cabal y definitiva en esa gran historia de esas escritoras que las precedieron, y también la voluntad de impedir la pérdida y el olvido de otras más recientes. ¿Qué significa eso? Dejemos una aproximación a la respuesta para más adelante. Volvamos a la cronología. En la etapa posterior a 1950, surge una obra que casi las eclipsa a todas, pese a su brevedad, la de Blanca Varela. Hay quienes han señalado que Varela fue indiferente a las circunstancias de exclusión de las mujeres en el canon literario e incluso en el quehacer literario de su momento. Sin embargo, como queda claro gracias al libro que ha publicado recientemente Jorge Valverde y que recopila prácticamente todas las entrevistas que se le realizaron a la autora, nada de eso es cierto. Bueno, queda claro también en otros libros que han abordado la obra de Blanca Varela, como el que hizo la propia Rocío, junto con Mariela Dreyfus. Es interesante además notar, sí,
en las declaraciones de Varela una evolución frente a los planteamientos feministas, yendo desde unas discretas posiciones favorables hasta un marcado apoyo no solo al feminismo, sino a la difusión de las escritoras, especialmente poetas más jóvenes, que la acompañaron en las últimas décadas de su vida. Pero además de eso, quiero destacar su evolución frente a la escritura misma y al papel como escritora. Hasta aproximadamente mediados de los años 90, las declaraciones de Varela ponen énfasis en que el hecho de haber publicado su poesía había sido siempre producto del afán de otros hombres, hay que decirlo. Señala una y otra vez que la escritura es para ella un acto inevitable como privado. En cambio, a partir de ahí, del mediados de la década de 1990, la escritora tomó las riendas de su obra y pasó a manifestar los alcances de su voluntad en relación con la naturaleza, el contenido y la publicación de su obra. ¿Qué significa este cambio o cómo podemos interpretarlo? En todo caso, ¿qué nos ha dejado? Este es el tercer aspecto que es necesario señalar en relación con las escritoras de este siglo XXI, que son escritoras conscientes de su obra, sin temor de llamarse a sí mismas como tales, ni mucho menos de manifestar su presencia y su acción sobre el espacio cultural que ocupan. Las escritoras de hoy, en otras palabras, han dejado de lado esa celebrada cualidad considerada femenina, que es la modestia. Esto último, que parece tan menor, no es tarea fácil. Por un lado, acordonadas en los espacios domésticos, en la sacrosanta vida marital, en la divina tarea maternal y en todos los códigos y prejuicios que las encerraron, incluyendo a aquellas dedicadas al ejercicio escritural e intelectual. Por otro, tachadas, borradas, apenumbradas por la crítica y también por la edición, las mujeres de generaciones precedentes, arrinconadas, muy a menudo se refugiaron en la discreción, el recato, cuando no el silencio, hasta convertirse en reinas del inédito y del papel olvidado, del apunte sin futuro, o, en los mejores casos, de la edición única y ya perdida. Había que esperar el impulso dado por nuevas formas productivas, por la apertura de nuevos espacios laborales, por la reformulación de la familia, por la masificación de los artefactos eléctricos y luego de las herramientas digitales, para que las escritoras surgidas a partir de la década de 1980 en adelante, pero con más claridad del año 2000 en adelante, tuvieran espacio y tiempo para ser tales, para sentirse con el poder suficiente de serlo y de reclamar el hecho de que la nuestra es una tradición en la que siempre han estado presentes. Tal como consideraba Clorinda Mato respecto, digamos, de un pasado más universal, ¿no? No refiriéndose solamente, digamos, al espacio local peruano. Esto último es fundamental en la medida en que, una vez reescrita la que antes llamé la gran y masculina historia de la literatura peruana, veremos que en ella no son pocos, ni son menores, los nombres de escritoras que resultaron eliminados. Y este hecho nos deberá llevar a comprender el que he llamado también proceso aluviónico en su cabal dimensión, hasta el punto en que dejemos de hablar de literatura escrita por mujeres para pasar a hablar simplemente de literatura. En ese caso, no todo está hecho. En ese camino, no todo está hecho. Y hoy, siendo 2022 en el Perú,
hay tareas necesarias y urgentes. En esa línea, ahí está el esfuerzo que realizan, por ejemplo, Victoria Guerrero y otras para difundir lo que han llamado mapa de escritoras, que nos acerca la vida y la obra de varias de ellas. Es curioso, porque si uno busca, por ejemplo, la información biográfica sobre autores peruanos, hombres, sabemos detalles incluso insignificantes. De Vallejo por poco y sabemos el color de la camisa que usaba cuando escribió Heraldos Negros. En cambio, respecto de las mujeres, no es fácil encontrar información biográfica. Porque el conocimiento, además, y la difusión son el punto de partida imprescindible para contrarrestar ese silenciamiento del que han sido partícipes los críticos y los historiadores de la literatura. Desde la crítica, por otra parte, habrá de reconocerse que no existe una literatura con marcas femeninas, porque las mujeres han abordado todos los temas y aspectos posibles de diferentes modos y en diferentes claves. Y en relación con las escritoras actuales, cabe preguntarse, para acercarnos ya al final, ¿cuánto les resta por conseguir aquello de a lo que Virginia Woolf llamó la habitación propia en 1929? Me refiero a este libro porque, bueno, es un clásico de, digamos, de los temas referidos al feminismo y feminismo en las letras, pero no estaría de más también hacer una confrontación con aquellos aspectos que tanto añoraba Clorinda Mato, por ejemplo, en este ensayo, en este artículo que menciona, que ha mencionado bien Rocío, el de las obreras del pensamiento. En el Perú falta mucho. Para empezar, lo mismo que atañe a las demás mujeres, ¿no? Que no se dedican a la escritura, sobrepasar la brecha salarial, romper el techo de cristal. También que quede escrita de una vez por todas esa nueva historia de la literatura peruana, que las incluya y las destaque. Aunque he señalado también, por otra parte, un empoderamiento como escritoras, hay en esto aún terrenos por ganar. Y en cuanto a los aspectos estrictamente literarios que desmenuzaba Virginia Woolf en su ensayo, o en su conjunto de ensayos, referidos a lo que podemos llamar inspiración, estructura, hechos y valores, identidad narrativa, relaciones de género y representación femenina, pues también queda un horizonte por superar. También, digamos, si hiciéramos un análisis como se estila en el mundo corporativo, empresarial, tipo FODA, podríamos señalar que las escritoras peruanas del presente enfrentan como amenazas o debilidades también, ¿no? La persistencia de ese factor pernicioso que es el machismo con facetas que resultan inverosímiles en este siglo XXI. Porque en el Perú de hoy, agravios como los que contaba Rocío de Juan de Arona contra Clorinda Mato parecen modernos y actuales, es más, menores. Pero vamos a mirar, digamos, lo mejor o lo más esperanzador, si se quiere, de lo avanzado. Y es que en todo esto, en todas estas tareas, la tarea editorial viene resultando clave y lo será aún más en el futuro. Desde fines de la década pasada, miren Juan recientemente, y en esta han aparecido por primera vez en el Perú una serie de editoriales comandadas por mujeres y más que eso, enfocadas únicamente en publicar mujeres, como es el caso de Cocodrilo Ediciones, y ya posteriormente Gafas Moradas, ¿no? También existen ya espacios críticos con mujeres al frente,
como la publicación online de las críticas dirigida por Nathalie Villena Vera. Todo esto es clave porque lo que se trata a fin de cuentas es de buscar y encontrar los caminos para alcanzar más lectores y mayor difusión. En este sentido, creo que las escritoras peruanas, y en esto es clave, y no deben perderlo ellas mismas de vista, aunque a veces podría parecer digamos, que pierden ese norte, están buscando o han sabido establecer también lo que Clorinda Mato, según nos propone Rocío en su lectura de Las obreras del pensamiento, han sabido formar, están formando y han encontrado redes de sororidad, ¿no? No solo estas genealogías que miran al pasado, sino redes de sororidad que digamos, que las vincula en el presente, ¿no? Es en la intersección de todas estas variables, digamos, de la crítica, la historia literaria, por otra parte, el trabajo de la edición y por otra parte, las actitudes, digamos, íntimas y públicas de las escritoras que debemos situar el futuro de los próximos 10 años para las escritoras en el Perú.